El corazón de ella estaba pesado, no por un pecado evidente, ni por una tragedia reciente. Era un peso distinto, como si cada parte de su alma hubiera absorbido años de silencios no hablados, promesas no cumplidas, culpas heredadas. Caminaba con la cabeza erguida, porque así la criaron, fuerte, responsable, silenciosa. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. No lo notaban sus hijos, ni su esposo, ni sus amigas de la iglesia, porque ella sabía cómo sonreír sin mostrar los escombros. Sabía orar sin confesar lo que verdaderamente le dolía. Sabía dar consuelo sin tener consuelo para sí. Pero esta noche fue distinta. Fue una de esas madrugadas donde el alma no aguanta más, donde no hay distracciones, no hay tareas, no hay tengo que ser fuerte. Solo hay ella, y ese peso invisible, tan real, tan cruel, tan silencioso. Ella no pedía respuestas, solo quería que algo o alguien aplacara esa presión en su pecho. No por cobardía, sino porque después de tantos años sosteniendo todo, estaba exhausta. Y en ese desierto emocional, escuchó algo. No fue una voz audible. Fue una sensación que invadió el cuarto con una suavidad extraña. Como si alguien hubiera entrado y, sin tocarla, le hubiera susurrado al alma: yo vi ese peso. Yo lo llevo contigo. Fue tan real que comenzó a llorar. No de tristeza, sino de algo que no sentía hace años: alivio. Como si el cielo hubiera bajado a verla. No para juzgarla, no para darle una lista de lo que debía hacer mejor, solo para decirle: estoy aquí, descansa. Y entonces se quebró. Lloró como no había llorado en décadas. Lloró desde lo más profundo de su pecho, desde aquella niña interior que había aprendido a ser fuerte demasiado pronto. Lloró por todo lo que había callado, por todo lo que nadie supo, por todo lo que cargó sola. Pero esta vez no lloró sola, porque mientras las lágrimas caían, una presencia envolvía el cuarto. No era humana, no era imaginación. Era una ternura tan sagrada que el aire se volvió denso, leve y santo al mismo tiempo. No hubo palabras ruidosas, no hubo gritos desde el cielo, solo un silencio lleno de amor. Un silencio que decía: yo siempre estuve aquí, pero hoy abriste la puerta. Y ella entendió. No necesitaba entender todo para descansar. No necesitaba resolver todo para sentir paz. No necesitaba cargar todo para ser buena. Solo necesitaba soltar. Y entonces, en medio de la madrugada, soltó. Soltó expectativas. Soltó culpas. Soltó lo que no dependía de ella. Soltó la imagen de fortaleza que la estaba matando en secreto. Y algo cambió. No afuera, no en sus circunstancias, pero dentro de ella. Como si el alma, después de años caminando con cadenas invisibles, finalmente pudiera respirar. Y esa respiración fue una oración. Sin palabras, sin liturgia, sin esfuerzo, solo una exhalación de descanso. Gracias, Dios, por estar aquí. Fue ahí donde todo comenzó a cambiar. Ella había aprendido a culparse. No porque alguien se lo exigiera, sino porque se convirtió en su mecanismo de sobrevivencia. Si algo salía mal, se preguntaba en qué había fallado. Si alguien se alejaba, se cuestionaba qué dijo, qué no dijo, qué debió hacer distinto. Culpa tras culpa, su alma se llenaba de grietas. No eran pecados reales, eran falsas responsabilidades. Cicatrices emocionales que el tiempo no sanó porque nunca fueron nombradas. Había noches donde su mente la torturaba con escenas del pasado. La vez que no fue suficiente para su madre enferma, la vez que no pudo evitar que su hijo cayera en depresión, la vez que cayó cuando debía hablar. Si tan solo hubiera hecho algo distinto. Esa frase la perseguía, y no notaba que esas palabras no venían de Dios, porque Dios corrige, sí, pero no atormenta. Dios revela, pero no acusa.
Y esa voz que le hablaba en la oscuridad, esa que repetía una y otra vez sus fracasos, no era la voz del cielo, era la voz del enemigo que se disfraza de conciencia. No vales nada. Nadie ve tu esfuerzo porque no es suficiente. Si realmente tuvieras fe, tu familia estaría bien. Palabras sutiles, dardos disfrazados de pensamiento propio, pero el alma lo sentía. Había algo maligno en esas frases, algo que no traía arrepentimiento sino condena. Y así vivía, tratando de agradar a todos, intentando merecer perdón por errores que no fueron suyos, suplicando amor a quienes no sabían amar. Pero esa noche fue distinta. Después del primer susurro de consuelo, algo se activó dentro de ella. Una pregunta sencilla, casi infantil. ¿Y si no todo fue tu culpa? La pregunta la desarmó, porque en el fondo siempre supo que muchas de esas cargas no le pertenecían, que fue arrastrada a dolores que no eligió, que muchas heridas venían de gente que decía amarla, pero no supo cuidarla, que hubo traiciones, abusos, silencios, ausencias que no fueron culpa suya. Y por primera vez, dejó que esa verdad entrara en su corazón. No para victimizarse, sino para desatarse. Cada recuerdo que antes le dolía como cuchillo, ahora se transformaba en una escena distinta. Ella veía a esa versión más joven de sí misma, intentando, luchando, sobreviviendo. No era perfecta, pero era valiente. Lloró otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de culpa, eran de compasión. Por ella misma, por todo lo que soportó en silencio, por todo lo que nadie reconoció. Y entonces, una nueva voz, más clara que antes, le habló al alma. Tú no necesitas pagar por lo que no hiciste. Yo ya pagué por ti. Fue como si una cadena interna se rompiera. No una emoción fugaz, sino una convicción profunda, un saber espiritual. Ya no tenía que demostrar, ya no tenía que compensar, ya no tenía que vivir bajo la presión de salvar a todos. Solo tenía que recibir. Y así, en ese momento de profunda rendición, comenzó a soltar las culpas heredadas, las exigencias religiosas, los deberes que solo la estaban consumiendo. Dios no la estaba llamando a hacer más, la estaba llamando a descansar. Esa madrugada seguía viva en su memoria como una llama encendida en el pecho, pero no era fuego que destruye, era fuego que ilumina. Un calor suave, como el de una manta invisible envolviendo su alma cansada. El silencio del cuarto se había convertido en un refugio, pero dentro de ella aún había zonas sin explorar, habitaciones cerradas de su historia, recuerdos que ni siquiera se atrevía a nombrar. Hasta que escuchó otra vez, no con los oídos, con el alma, una voz, distinta a todas las demás. No era como las que había oído en su cabeza por años, esas que la juzgaban, la comparaban, la exigían. Esta era diferente. Era una voz que no tenía prisa, no interrumpía, no presionaba, solo estaba ahí, presente, paciente, poderosa en su ternura. Estoy aquí, y no me iré. Las lágrimas volvieron. No por debilidad, sino porque su alma estaba despertando a algo que había olvidado. Que no estaba sola, que nunca estuvo sola. Esa voz no le pedía explicaciones, no le exigía justificaciones, solo la abrazaba por dentro. Palabra tras palabra, rompía los pactos que ella había hecho con el dolor, con la resignación, con la soledad. Yo te vi cuando nadie lo hizo. Yo escuché lo que callaste. Yo estuve ahí, incluso cuando pensaste que te abandoné. La habitación parecía estar llena de alguien. No se podía explicar, pero lo sentía. Y entonces ocurrió algo que nunca había vivido. Su propio silencio se volvió sagrado. Ya no tenía que hablar para ser entendida. Ya no tenía que orar con elocuencia para ser escuchada. Solo estar ahí, con el corazón abierto, era suficiente. Ella había oído muchas veces sobre la voz de Dios,
en sermones, en libros, en canciones, pero nunca así, nunca tan íntima, nunca tan personal. No era una voz que enseñaba desde arriba, era una voz que se sentaba a su lado, que bajaba hasta el suelo donde ella estaba, y simplemente la sostenía. Fue en ese momento que entendió. Había confundido la voz del juicio con la voz del cielo, porque muchas veces lo que ella pensaba que era Dios, corrigiéndola, era solo su propio miedo disfrazado de espiritualidad. Y ese miedo le había robado años de paz, de descanso, de libertad. Pero ahora no había miedo. Había una presencia, una que no necesitaba ser explicada, una que no exigía esfuerzo, solo rendición. No tienes que cargar nada más. Esa frase quedó flotando en su alma, y algo dentro de ella se quebró para siempre. No su fe, no su identidad. Se quebró la estructura mental que le decía que tenía que merecer amor, que tenía que ganarse la protección de Dios. Porque esa voz, le estaba enseñando que el amor verdadero no se gana, se recibe, y ella lo estaba recibiendo. Por primera vez en años, su silencio no era un castigo, era comunión. Y esa comunión estaba sanando todo lo que la religión no pudo sanar, todo lo que los consejos no lograron, todo lo que las oraciones sin alma no habían alcanzado. Ella estaba siendo restaurada, no de manera escandalosa, no con milagros visibles, sino con algo mucho más poderoso. La certeza de que era amada, sostenida y comprendida, y esa certeza la estaba haciendo libre. A la mañana siguiente, el mundo seguía igual. Los problemas no habían desaparecido. Las responsabilidades seguían ahí. La vida no se detuvo, pero dentro de ella, todo era distinto. No podía explicarlo con lógica. No sabía cómo describirlo a su familia. Solo sentía una liviandad profunda, como si alguien hubiera removido una piedra invisible que llevaba años incrustada en su pecho. Y eso, en vez de traerle alivio inmediato, le provocó algo inesperado. Miedo. ¿Y si esto no es real? ¿Y si fue solo un momento emocional? ¿Y si mañana vuelve todo el peso? Las preguntas comenzaron a llover, no desde su espíritu, sino desde esa parte de su mente que había aprendido a sospechar del descanso. Porque para alguien que vivió años en modo de alerta, sentir paz puede parecer una trampa. Ella se preguntaba si podía confiar en esa sensación, porque el dolor, por cruel que sea, se vuelve conocido, se convierte en compañía, en rutina, y cuando desaparece, por un instante, da vértigo, como si le hubieran quitado algo que, aunque pesaba, también la definía. Esa mañana, mientras preparaba el café, sintió una punzada de duda. Casi pidió que todo volviera a ser como antes, no porque quisiera el dolor, sino porque no sabía vivir sin él. Pero entonces, algo cambió. No fue una voz, fue una memoria. Recordó sus propias palabras, dichas en lágrimas la noche anterior. Gracias, Dios, por estar aquí. Esa frase la golpeó como una ola suave, porque no era una ilusión. Ella lo había sentido, había sido real, no podía negarlo. Y en ese instante comprendió algo crucial. El descanso también requiere fe, porque confiar en el amor de Dios cuando todo va mal es difícil. Pero confiar cuando finalmente hay paz también lo es. Requiere dejar de pelear, requiere aceptar que no todo depende de ella, requiere rendirse a la bondad. Así que cerró los ojos, inhaló profundamente y susurró: Dios, si esto es tuyo, no me dejes dudarlo. Una calidez volvió a invadirla, y entendió. La paz que sentía no venía de su mente, venía de una presencia que había decidido quedarse, no como una visita esporádica, sino como un refugio permanente. Ese día, comenzó a caminar de forma distinta, no porque el mundo cambiara, sino porque ella lo estaba viendo desde otro lugar, desde la paz, desde la certeza de que no todo estaba en sus manos.
Se permitió sonreír sin culpa. Se permitió descansar sin justificarse. Se permitió no responder todos los mensajes, no atender todas las necesidades, no cargar con todo. Y ese permiso fue divino, porque no venía de ella, venía de la voz que escuchó aquella madrugada, la voz que no grita, que no exige, que no presiona, la voz que simplemente le dijo, yo te sostengo. Esa fue su nueva oración, no hecha de palabras complejas, ni versos bíblicos, solo eso, sosténme Dios, que yo ya no quiero cargar más. Y él lo hizo. Ella no pidió señales, no pidió promesas, solo necesitaba algo más profundo, descanso. Y fue exactamente lo que recibió. No a través de milagros visibles, ni palabras fuertes, ni transformaciones instantáneas. Fue algo más íntimo, más real. Una entrega silenciosa, un abandono suave en los brazos de una presencia que, sin decir mucho, lo decía todo. Yo te vi antes que nadie. Yo lloré contigo, incluso cuando tú no podías llorar. Yo estuve, estoy y seguiré aquí. Esas palabras no llegaron en forma de sermón, ni en voz de profeta, ni siquiera en sueños. Llegaron con la fuerza de un suspiro, en medio del cansancio, en el espacio sagrado donde el alma ya no puede más y simplemente se rinde. Ella entendió, al fin, que su mayor batalla no era contra los problemas externos. Era contra la idea de que debía resolverlo todo, cargar con todos, salvar a todos. Y en esa rendición encontró lo que nadie le había podido dar: descanso emocional. No tienes que cargar con todo. Esa frase la liberó. No era solo un consuelo, era una instrucción divina. Porque el alma también obedece cuando escucha la voz correcta. Así que decidió creer. Creer que su valor no depende de su productividad, que su fe no se mide por cuánto aguanta en silencio, que su conexión con Dios no exige sacrificios vacíos, sino entrega sincera. Hoy, ella camina más ligera, no porque todo esté bien, sino porque al fin entendió que no fue diseñada para llevar tanto peso sola. Y si tú, al leer esto, sentiste lo mismo, esta palabra también es para ti. Descansa. Él está aquí y no te dejará sola.